Amigos, buenas tardes. Aquí estamos en su programa Análisis a la Luz del Derecho por esta emisora Magis 98.3 FM, la educativa romántica y también informativa en esta tarde, este jueves. Y con nosotros, como es habitual, cada miércoles, en este programa Análisis a la Luz del Derecho tenemos la participación del doctor Miguel Ritt Morales, que nos acompaña siempre con contenido de interés. Buenas tardes, doctor Ritt. Buenas tardes, Alexander, y a los demás radioescuchas que nos siguen a través de las ondas de FM y de la plataforma de Magis 98.3. Una vez más aquí con ustedes. Buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta emisión. Qué bueno, doctor. Bueno, bienvenido al programa. Y cuéntenos, doctor, de qué estaremos conversando en esta tarde. Sí, el día de hoy estaremos hablando de manera introductoria porque lamentablemente el tiempo no nos da para desarrollar ampliamente el tema, pero estaremos viendo lo que es el homicidio en sus variantes, el homicidio voluntario o doloso, el homicidio culposo, y estaremos viendo algunos aspectos algunos temitas que están rodando las redes sociales y las notas de prensa a nivel nacional en relación a los casos y al desenlace del caso Jet Set y cómo ha ido evolucionando. Hay algunos temitas ahí interesantes que quizá la gente tiene alguna pregunta en relación a ¿y qué se llama esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se llama dolo? Así es, porque siempre la gente tiene esa inquietud con el tema del homicidio voluntario, cuando es involuntario, todo eso. Sí, correcto. Y más a propósito de que escucha, como usted menciona por la noticia, de que el caso Yetché, de que están investigando, que realmente que ocurrió con detalle, que si qué calificación jurídica aplicaría para los encantados, los propietarios de la discoteca, que por cierto ahora mismo todavía está desarrollando la audiencia de medida de coerción. De solicitud de medida de coerción. Sí, tenemos por ahí la solicitud de la medida, hemos revisado más o menos. Y para contextualizar a la población, ahí primero tenemos que desarrollarle y definirle, conceptualizarle alguna terminología que utilizamos en los temas penales, en los tribunales y en los escritos penales. Por ejemplo, se ha escuchado la palabra tipo penal. Tipo penal es, para que lo entiendan, son los hechos delictivos, son los delitos, es el crimen, son aquellos actos o conductas delictivas que se verifican y están organizadas en la ley penal, que eso es importante. Una acción, si no está tipificada en el Código Penal, no puede considerarse delito, tiene que estar ahí dentro, una conducta definida, un texto normativo del Código Penal debe de definir claramente esa conducta y especificar cuáles elementos la componen para que sea un delito. Por otro lado, los tipos penales se cometen o tienen lugar o tienen surgimiento por acción o por omisión. Los delitos de acción requieren una conducta del infractor, o sea, requieren una acción por parte de la persona que está cometiendo el delito. Si no es así, entonces entra dentro de lo que son los delitos por omisión, que son aquellos que precisamente requieren la inacción de la persona y que esa inacción dé lugar a que se cometa, esa inacción permita la comisión de un delito por acción. Y voy a poner ejemplo. Por ejemplo, un delito de acción. Varios elementos rompen un almacén, escalan por la pared, rompen la puerta, rompen candado, rompen un zinc, rompen una ventana, rompen una puerta trasera, penetran al lugar, sustraen mercancías de equivalor, que suma equivalor, sustraen equipo, hacen un robo. Se van, logran su objetivo, logran su robo. Eso es un delito de acción. ¿Por qué? Porque hay conductas que están manifestándose ahí. Ellos se organizaron, hicieron un plan, determinaron todo, pusieron en ejecución ese plan, utilizaron vehículos, utilizaron logística,
utilizaron algunos puestos de vigilancia de ellos, instalando personas en sitios clave que puedan avisarles sobre cualquier... El caso es que llevaron a cabo su plan delictivo perfectamente, robaron y sustrajeron. Ahí hay múltiples conductas que están de manifiesto que al ser ellos, al desarrollarse la investigación, ser arrestados, el Ministerio Público tiene que definir la participación de cada uno de ellos, sindicarle o atribuirle algún tipo de acción tomada, y en base a eso entonces se van a proceder en acusaciones y serán, si son hallados culpables, serán sancionados en relación a la participación que tuvo cada quien, cómplice, autor material, autor mediata, que son concepciones meramente de la doctrina. Autor mediata y ese tipo de cosas son derivados de la doctrina, no están realmente esclarecidos ni tipificados en el código, pero los autores y los cómplices sí lo habla claramente. Bien, eso es un ejemplo de la comisión de un delito por acción, una conducta o conductas manifiestas. El delito por omisión son esos delitos que cometen las personas que por una responsabilidad legal atribuida legalmente o por una responsabilidad contractual, o sea, un contrato de trabajo, ellos tienen el deber de realizar tales acciones para prevenir que se realicen otras. Por ejemplo, en ese mismo ejemplo, en ese almacén donde donde hubo la sustracción de mercancía, hubo el robo agravado, el vigilante que estaba ahí, por poner un ejemplo, el vigilante que estaba ahí, su deber de él era custodiar las propiedades y tomar acción, X o tal acción, para prevenir de que se materializara cualquier robo, cualquier rotura, cualquier situación, que tomar la acción que le hayan predefinido. Pero ¿qué sucede? Ese vigilante era un componente más de las personas que estaban cometiendo ese delito. Ese vigilante tenía el deber de tomar una acción para prevenir eso. ¿Qué hizo? Él formaba parte de la banda y lo que hacía es que abandona su puesto, se va por ahí en una disimulación de un acto de descanso, lo que sea, pero es el tiempo suficiente para que los otros hagan ese trabajo. ¿Qué sucede? En la investigación surge que el guachimán estaba o el vigilante estaba formando parte de ese grupo. Entonces el vigilante no cargó nada, no se llevó nada, no rompió nada, pero su inacción dio lugar, con su inacción permitió que se cometieran delitos, que se cometieran robos. Entonces eso es lo que se conoce como delitos por inacción. Bien, continuando con lo que yo siempre le digo, la contextualización, vemos que dentro de lo que es la teoría del delito hay que correr varias etapas, y estas explicaciones son necesarias para que puedan entender la parte imputativa de la situación. En la teoría del delito, los investigadores, la parte acusadora, debe de seguir un proceso para llegar a determinar algunos aspectos. Por ejemplo, tenemos la teoría tripartita que habla primero la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Todo eso se hace. Es un ejercicio intelectual que realiza la parte investigadora. En este caso, quien dirige la investigación es el Ministerio Público y parte acusadora, y verifica si el acto realizado se encuentra circunscrito en el Código Penal, tipicidad, si está tipificado, si está definido y si tiene alguna sanción mediante una norma complementaria, o si ese tipo penal posee su sanción ahí mismo. Antijurídica, ¿qué es lo que hace? Que verifica si la conducta completa, la actuación de esa persona se circunscribe, es reprochable, o si, mejor dicho, si es reprochable, si se le puede sancionar. Si la conducta cometida por esa persona se le puede sancionar, ahí verifica, sí es típica, sí, está registrada en el Código Penal. Si es antijurídica, vamos a verificar si se le reprocha o si se le puede aplicar una sanción. Y la última, que es muy interesante, que hay que conocerla, porque le digo, tiene que ver con el tema que se está desarrollando, culpabilidad. Culpabilidad, que es la parte
incómoda de todo el proceso investigativo, de todo el proceso penal propiamente dicho. El proceso penal tiene el objetivo de realizar una investigación y decidir mediante una sentencia. Y en la decisión de esa sentencia, ahí es donde está el cuello de botella. Ahí es que vamos a verificar si la persona es penalmente responsable o no. Y de acuerdo a la decisión tomada, entonces esa sentencia sale absolutoria o sale condenatoria, pero es determinando la culpabilidad. Y en la culpabilidad interviene si la persona tenía la voluntad o tenía el deseo o la voluntad de cometer el acto típico o el hecho delictivo. Segundo, si la persona tenía conocimiento de las circunstancias y de las consecuencias del acto que estaba haciendo. Tercero, si esa persona estaba plenamente en el uso de sus sentidos al momento de cometer el hecho. Dirían ustedes, ¿qué tiene eso que ver con eso? Sí, tiene que ver porque el proceso penal esto es como una maqueta que se le pone arriba a todos los hechos y se verifica y es obligatorio. Y la culpabilidad sí tiene que ver con lo que está ocurriendo en el tema del caso de Yetzel, aunque ahora está muy temprana. La etapa está muy temprana. Estamos dentro de la etapa del conocimiento de medida de coerción que tiene una naturaleza diferente. Nosotros estamos hablando, esto le toca en la última parte, la última etapa del proceso penal, que es verificar la responsabilidad penal del imputado, y eso le toca al Ministerio Público romper con lo que se llama la presunción de inocencia a través de una acusación debida, bien organizada, bien instrumentada, y que desde el principio mantenga la solidez. De principio a fin debe mantener la solidez. Bien. En todo este entramado hemos escuchado una expresión llamada dolo. Dolo. Se usa mucho en los medios. Dolo. El dolo. Inclusive una parte de las víctimas está desarrollando una teoría muy interesante fundamentada en lo que es el dolo eventual. Muy interesante. Es una construcción doctrinaria. Eso no lo van a encontrar en ninguna parte del Código Penal ni Código Civil. Eso es una construcción doctrinaria donde los pensadores del derecho y los pensadores procesalistas han establecido una base doctrinaria, en todo lo que es la filosofía del derecho, que permite y arroja luz a acusadores y administradores de justicia para poder sancionar acciones ilícita o hechos ilícitos que, como en el caso de la especie, hay una discusión generalizada y hay una intención en toda la población que desean que los involucrados paguen con 2.000 años de cárcel. Sí, pero la realidad... Que 30 años. 30 años. Hay gente que lo están condenando hasta en sueño, durmiendo lo condenan a 30 años, durmiendo se ponen la toga de los jueces y se sientan en el sillón de la parte juzgadora y establecen sanciones donde estamos amaneciendo todavía, y es el conocimiento de la medida de coerción. Y ni se diga de la parte civil, la demanda de 300 millones. Sí, la gente pide por su boca como que están en una lotería, pero parte del derecho que les asiste a ellos, hacer sus pretensiones civiles y tratar de valorizar ese sentimiento. Lógicamente, no todo lo que le piden se le concederá. Esto es un tema de pescar en río revuelto. Eso tiene su procedimiento, eso tiene su etapa, su etapa, yo le digo, etapa intelectual, que es una parte donde el juzgador que le corresponda va a valorar, va a ponderar, va a verificar, va a consultarse hacia él mismo y le otorgará cierto valor a las pretensiones y de acuerdo a como entienda, concederá o no concederá. Pero vuelvo y reitero, cada víctima tiene derecho está ejerciendo libremente su derecho a sus pretensiones. Lástima que quizás no todos serán complacidos conforme a como entiendan, pero en el aspecto penal que toca esto, es interesante manejar el tema del dolo para poder abordar lo que es el homicidio y una clasificación que le hemos dado, la clasificación del homicidio doloso y el homicidio culposo, para entender. El dolo, la figura del dolo.
La figura del dolo es la conciencia y la voluntad del infractor para realizar tal actividad ilícita. El dolo es penalmente se concibe como esa condición de voluntad, esa condición de conciencia que tiene el infractor para cometer un hecho. O sea, la condición de dolo, para que la gente lo entienda, es la maldad, por decirlo en un lenguaje coloquial, la maldad, la voluntad, la intención dañina que tiene el infractor, que tiene la persona para cometer un hecho. En los últimos días, continuamente en las redes sociales, siempre salen a la luz hechos de sangre, hechos violentos, que son los más connotados, donde esto en verdad toma importancia, el tema del dolo. Si la persona tenía la intención de matar a fulano, si Pedro tenía la intención de matar a fulano, si fulano tenía intención de matar a la mujer. Entonces, esa situación se maneja en todo el proceso penal en contra de una persona. E inclusive, en el momento que alcanza su pico, su clímax es al momento de la parte acusadora manejar sus pretensiones y el juez o juzgador, al momento de evaluar todas esas pruebas, todas esas evidencias, ya en la actuación intelectual que él hace para valorar las pruebas y para decidir una sanción, entonces el juzgador toma en cuenta eso. La persona al momento de cometer el hecho tenía la voluntad de realizar esa actividad, de realizar ese acto, pudo haberlo evitado. Este hecho se pudo haber evitado, esta persona tenía la voluntad de evitarlo, esta persona o fue un designio, fue una planificación que tenía esta persona para cometer tal hecho. Ese es un tema que se da en esa parte. Entonces, el dolo está compuesto por dos elementos. Uno de ellos es el cognitivo, conocimiento de las circunstancias del hecho y conocimiento de las consecuencias del hecho. Y está el elemento volitivo, que es la voluntad de cometer el hecho. ¿Qué digo con esto? Y poniendo como ejemplo ese caso, ¿tenía esa persona conocimiento del desenlace? ¿Tenía conocimiento del desenlace? Ok. ¿De qué va a pasar ese hecho, el colapso? ¿Tenía conocimiento seguro, certero de lo que motivó a ese desenlace? Lo que motivó. Bueno, sí. ¿Tenía conocimiento? Según lo que hemos visto, ya tenía conocimiento, lo hemos empleado del tema de los plafones, de que estaban cayéndose algunas partes. Sí, es un tema que yo guardo mis reservas, pero también tengo mi cuestionamiento, porque realmente es la parte que el Ministerio Público ha aportado a la sociedad, pero hay campanas que hay que escuchar. Esto no es solamente un solo lado. Así es. No es solamente un solo lado. Y el otro tema es, tenía deseo de que pasara. Yo no tomo parte, en nada en ese hecho, porque no formo parte de nada de eso, pero hago una crítica desde el punto de vista penal. Una crítica desde el punto de vista penal. Para ver si existe el dolo, tenía conocimiento de que eso iba a suceder o que eso era una posibilidad inminente en ese día y esa noche. Eso es uno. Número dos, ¿tenía la intención de que pasara? Son dos cuestionantes que quedan en el aire para que, de acuerdo al derecho a la libertad de expresión, cada quien tiene derecho a opinar. Bien, entonces en este tema es importante manejar el tema del dolo bajo ese mismo esquema de ejemplo que yo he puesto. ¿Para qué? Para entender la parte de lo que es el homicidio doloso y el homicidio culpable. Bien, el homicidio, la ley lo define, la ley penal lo define en su artículo 95 como una conducta. El que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Debo aclarar que las leyes hablan y desarrollan y definen conductas. ¿Para qué? Para facilitar en el proceso de investigación e imputación de cargo que esas conductas y
que lo que está definido ahí o tipificado como un delito, como un crimen, usted pueda revisarlo con la conducta del infractor. En el caso que usted sea el investigador, usted pueda verificarlo. Que dice, el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Hay muchos hechos diferentes al caso este en cuestión que nos permiten a nosotros con facilidad verificar si se circunscribe esta actuación o no. En esa mismo línea de ideas, el homicidio doloso incluye los dos elementos que hemos desarrollado: conciencia, conocimiento de la circunstancia del hecho y de las consecuencias que produce el yo tomar tal acción. Por ejemplo, fulano decide matar a Pedro, o Juan decide matar a Pedro. La palabra matar es un verbo y también se puede revisar aquí en el Código Penal como una conducta reprochable, el que voluntariamente mata a otro. Entonces, si Juan toma la conducta o toma el decidio de matar a otro, ya hay conocimiento, porque sabe lo que es la definición de la palabra matar: quitarle la vida, darle muerte, involucrarse en un hecho de sangre que tiene como desenlace la muerte de otra persona. Entonces, ya él sabe que utilizando un arma, utilizando un veneno, utilizando lo que sea, cualquier tipo de objeto que la ley tipifica como arma, accionándolo en contra de la persona, produce la muerte. Entonces ya está tomando, tiene plena conciencia de lo que está haciendo y de las consecuencias de ese acto. Entonces quiere decir que entre el medio de esta conducta ha intervenido lo que se llama el dolo, la voluntad de cometer ese hecho. La voluntad de cometer ese hecho. Ahora, dentro de los lineamientos de la ley penal y las definiciones y las puntualizaciones que hace esta ley, habla de algunos elementos interesantes. Dentro del homicidio doloso está el asesinato, definido en el artículo 296 como el homicidio cometido con premeditación y con acechanza. O sea, ese homicidio, ese designio que fulano, ese designio es pensamiento, idea, plan de Juan matar a Pedro o quitarle la vida a Pedro. En ese interludio de ese plan y de la ejecución, si Juan calcula y organiza un plan para darle muerte a Pedro, ha intervenido lo que se llama la premeditación. Ha intervenido lo que es una premeditación. Si Juan ha esperado un tiempo o lo ha acechado o lo ha seguido en distintos lugares, entonces interviene lo que se llama la acechanza, que es el segundo elemento constitutivo para determinar un asesinato. Reitero, el asesinato definido por el 296 dice que el homicidio cometido con acechanza o premeditación se tipifica como un asesinato. Un asesinato es la condición ya del crimen per se. Intervienen dos agravantes más. Además de darle muerte, se ha determinado que ha intervenido una premeditación, o sea, que usted tenía organizado darle muerte, ya usted lo había expresado, ya usted había organizado un plan, había orquestado un plan. Y esto no quiere decir que usted tenga un año pensándolo, meses pensándolo, minutos, fracciones de minutos que usted utilice para pensar y definir este tipo de acción. Ya eso es suficiente para determinar que hubo ahí una premeditación. Usted pensó matarlo. Usted dijo, no, con este martillo no, yo le voy a dar con el machete. Fulano pasa todos los días a las 7 de la noche del trabajo. O lo voy a agarrar cuando él salga por la mañanita para su trabajo. O lo voy a agarrar cuando él esté acostado ahí ya a la 1, a las 3 de la mañana. Voy a romper la puerta y le voy a entrar ahí mismo. Entonces, esos elementos que están en juego son los que configuran el tipo penal asesinato. Lamentablemente, pues el tiempo, doctor, ya nos ha caído, como dicen por ahí, encima, pero
¿Qué tal si para el próximo miércoles seguimos entonces con una continuación de este mismo tema? Sí, claro. Ya con lo que Definimos lo que es el homicidio culposo, que es la parte interesante de lo que se está hablando en las redes sociales. El homicidio culposo, estamos explicando el homicidio culposo, el homicidio que se produce a través de un designio, a través de una planificación, un orquestamiento para llevar a cabo esa muerte. Ahora, interviene ahora lo que es el homicidio culposo, que vamos a tratar de explicarlo lo más desmenuzado posible, a razón de que puedan entenderlo, y que aunque las plataformas se han convertido en unos tribunales interactivos, donde cada quien es un juez y dispone una sanción penal, o sea, convierten el sentimiento y el emocionalismo en leyes penales, pero la realidad de las cosas son otras. Así es. Bueno, señores, hasta aquí su análisis a la luz del derecho, agradeciendo al doctor Miguel Riz por acompañarnos el próximo miércoles. Seguimos entonces con la continuación de este tema, así que no se pierdan esta segunda parte por Magis 98.3.